Calma con Iker Bravo. Arrancamos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a hablar de Iker Bravo, donde me estoy encontrando no solo en este canal, sino vía redes sociales, mensajes en los cuales se alienta a que Iker Bravo ya casi sea un jugador de facto del primer equipo del Real Madrid. Y desde mi punto de vista al menos, creo que con este futbolista hay que llevar de momento un proceso natural de crecimiento dentro del propio club. Es decir, es un futbolista de 17 años, recién llegado al Real Madrid, que no ha tenido competitividad en la primera división alemana. Ha sido un jugador que ha jugado en categorías inferiores, así como en la selección española, y que poco a poco ese crecimiento y esa madurez le irá dando la posibilidad de competir más arriba. Pero primero tiene que ir ganándose un puesto en el Real Madrid Castilla y que ese proceso de crecimiento que vaya adquiriendo el joven futbolista le vaya catapultando hacia el primer equipo, porque tiene mucho talento, porque tiene calidad. Pero creo que en su vuelta al fútbol patrio, al fútbol español, Iker tiene que ir cogiendo confianza, tiene que ir cogiendo ritmo, tiene que ir cogiendo competitividad y sabiendo que no es llegar y besar el santo, llegar y estar en el primer equipo. Que por supuesto que Benzema, todos hemos dicho que necesita un recambio natural, pero una cosa es que Benzema necesita un recambio que no se ha fichado y otra cosa que Iker Bravo tenga que ser ese recambio natural. Creo que meter al chaval esa presión en primera instancia no le va a venir nada bien en su proceso evolutivo, formativo, porque está en eso, en un proceso formativo. Y eso es lo que va a hacer en el primer filial del Real Madrid, o incluso a lo mejor en el juvenil en algún momento. Entonces, creo que hay mensajes realmente que no creo que beneficien nada a Iker Bravo, creo que no le suman, y creo que le meten o le añaden más presión si cabe. Pienso que el club va a ir dando pasos de tal forma que si el jugador demuestra cosas importantes en el Castilla, ya vaya teniendo quizá esa opción de ir al primer equipo, pero también es que Carlo Ancelotti no confía mucho en la cantera, esa es la realidad. Por lo tanto, de cara al medio y largo plazo, con otro técnico que haya la próxima temporada, porque no continuará Ancelotti, quizá la cantera tenga más protagonismo. Pero a día de hoy, pensar en que Iker Bravo pueda tener opciones de jugar en el primer equipo, por todas las razones, pero sobre todo las del propio jugador, me parecen que son un tanto utópicas. Iker Bravo seguro que va a hacer muy buenas cosas en el Castilla, pero primero tiene que ser titular en el Real Madrid Castilla, va a competir, por ejemplo, con el propio Noel López, con Álvaro Rodríguez, buenos futbolistas, jugadores jóvenes interesantes, que espero que Raúl sea capaz de sacar el máximo jugo de ellos, y del propio Iker Bravo. O sea que tranquilidad con Iker Bravo, que seguro que poco a poco va pues adquiriendo ese protagonismo dentro del Real Madrid Castilla, y ojalá también pues de cara al futuro pueda tener sus opciones en el primer equipo, porque es verdad que está inscrito en la Champions, al igual que Vinicius Tobias, pero en ambos casos creo que hay que ir con el pozo y con la corrección que necesitan estos chavales en este momento. Así que lo dicho, este vídeo va sobre todo en la línea de que con Iker Bravo hay que ir llevando cierta cautela, porque está recién aterrizado en España, ha jugado unos minutos frente al Racing de Ferrol, y tiene que ir jornada a jornada, partido a partido, ir adquiriendo una serie de mejoras dentro de su juego para que pueda jugar en el equipo más importante del mundo, que es el Real Madrid. Porque nada tiene que ver el Bayer Leverkusen en todos los sentidos con respecto al Real Madrid.